cáncer y el dolor. Vamos a hacer una introducción, dolor por cáncer, qué cosa es un paciente terminal, conceptos de todo para el final de la vida y el cuidado y los cuidados paliativos. Estas son algunas realidades tristes del cáncer, pero son hechos. El cáncer es la segunda causa de muerte de todo el mundo. Por eso ustedes llevan un uso de oncología. Cayetano, la UTC y la Católica, hasta hace unos años eran las únicas universidades del Perú que llevaban un curso de oncología PAD. La San Martín, por ejemplo, no tiene un curso de oncología PAD. La PAD, no sé. Pero no tiene, que acá sí se tiene un curso de oncología, porque es muy importante que sepan todos los médicos de cualquier especialidad se van a tocar con pacientes con cáncer. Antes tiene una alta incidencia, segunda causa de muerte, y todas las especialidades van a tener un paciente con cáncer. Desde el pediatra hasta, qué sé yo, el topografista, el radiólogo, todos se van a encontrar con tumores. Dos tercios de los pacientes debutan con metástasis. Entonces es terrible, 2 tercios. Hoy día en la mañana me consultaron a una chica de 36 años con tumor renal bilateral y metástasis cerebrales. Nunca sentí nada. Un pequeño de una ecografía, empezaron los tumores renales, empezaron a girar y metástasis cerebrales. Y así ocurre, 2 tercios de los pacientes debutan con metástasis cerebrales. Acá en Estados Unidos en todo sitio. Hay tumores que son muy difíciles de diagnosticar temprano, como los tumores renales, páncreas y incluso pulmón. El dolor está presente a cerca del 30% de los pacientes con cáncer y aumenta al 80% de los pacientes con cáncer avanzado. Y es por eso que la gente tiene tanto miedo al cáncer, porque ese cáncer es sinónimo de dolor o sinónimo de muerte. Pero también puede aparecer otros síntomas asociados con el dolor de cáncer, falta de apetito, muy frecuente, ansiedad, anorexia, estreñimiento, náuseas, vómitos, incluso ahogos, dispnea por metástasis. Y después otra realidad es esta. Un enfermo con cáncer avanzado puede sufrir cerca de 10 síntomas en forma simultánea. Entonces todos estos nos llevan a pensar que el cáncer es complejo, todos vamos a tener pacientes con cáncer, todos debemos estar atentos para poderlos ayudar. Este es un trabajo en el cual nos muestra los síntomas principales del paciente con cáncer avanzado. Fíjense, el dolor es el síntoma que más se asocia al cáncer. Lo que les dije, anorexia, fatiga, disnea, delirio, depresión, vienen acompañados. Ya desde hace muchos años, el Sinehan, Tomás Sinehan inventó el láudano de Sinehan, que es una mezcla de opio. Y dice que los remedios que ha dado Dios al hombre para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. Ya les conté el otro día lo que hacían con el opio de la cocaína de los médicos. Todos se animaron a probarlo, les gustó, muchos se usaron. Yo cuando era joven todavía usaba, pedía a los niños que tenían dolor de estómago, pregúntenle a sus papás, les daban elixir paregol. Y era una tintura de opio. Pero los niñitos que tenían dolor de estómago a mí me andaban, preguntan gotitas de elixir paregol. Fíjense cómo se usaba, yo me llevaron del opio. El elixir parególico y el agua de Sinehan eran muy antiguos que se han usado durante mucho tiempo. El consumo terapéutico de morfina es un indicador del desarrollo de los cuidados paliativos en todos los países. Fíjense, a medida que el país se desarrolla los cuidados paliativos del país y también aumenta el consumo de morfina. En los 10 países más desarrollados del mundo se llevan el 75% del consumo de morfina. Tienen un promedio de 50 miligramos per cápita del uso de morfina. Los gringos usan morfina para todo. Postoperatorio con morfina, bebé algo con morfina. El 25% restante es consumido por el resto de los países. Esto demuestra la gran desigualdad, ¿no? Porque los demás se ponen dolorosos. El consumo promedio global es 5.98 miligramos por cápita. Fíjense, 10 veces menos de lo que consumen los países desarrollados. Y América Latina tiene un consumo de morfina peor, de 1.7 por cápita. Peores en América Latina por las drogas. Como hay mucha droga, hay más control para el acceso a la morfina. Por ejemplo, la mayoría de médicos no pueden recetar morfina. Para recetar morfina tienes que inscribirte en el Ministerio de Salud. Te dan una planilla grande, te inscribes ahí y te dan un recetario especial. Y cuando se acaba tienes que devolver lo que queda, pues un recetario explicado, devuelves parte de la receta y te dan uno nuevo. Y así sucesivamente, ¿no?
Una época cuando estaba de moda ¿cómo se llama? La codeína, la oxicodona, el oxicodín. A los médicos nos robaban los recetarios porque los drogadictos se recetaban oxicodona y se la compraban. Entonces era un problema. No podías llevarlo en el recetario porque podría ser riesgo que te asalte para robarte el recetario. Por eso en América Latina también es barato. Chile es el país con mayor consumo de morfina de la región, 3.62, fíjense, muy por debajo de la media, ¿ya? Y muy por debajo de lo que consumen los países desarrollados. En resumen, eso mismo se lo muestro en este cuadrito, ¿no? Fíjense cuánto consume Dinamarca, per cápita, Canadá, Estados Unidos, Chile está por acá, Perú está allá, por acá hay mi figura, ¿no? Perú, Bolivia y seguimos. Entonces, tenemos un grave problema. No tenemos acceso a la morfina, no tenemos buenos cuidados paliativos, no tenemos buenos cuidados al final de la vida. Y eso crea un gran problema de salud pública. Bueno, entonces, ¿qué cosa es el dolor? Para definir el dolor, nos vamos a repetir esta definición que es de la IASP. La IASP es la Agencia Internacional para el Control del Dolor. La Agencia Internacional estudia el dolor. Dice así: el dolor es una experiencia sensorial y emocional, o sea, lo sentimos, pero además tiene un gran componente emocional. Es desagradable, asociado a daño funcional real o potencial, o descrito en términos de tal daño. La sensación real del dolor es invariablemente subjetiva. Por eso, el dolor que tiene uno es diferente al dolor que tiene otro. A uno hay cosas que le duelen, a uno le ponen la inyección de dolor, no, el otro, ¡ay! Se va cogiendo que le pusieron la inyección. Y eso lo van a ver toda la vida. Entonces es un problema, no es que sea una laraca, sino que cada persona tiene una reacción diferente, porque es un problema sensitivo, pero además es emocional. ¿Qué es mejor, ser muy sensible al dolor o poco sensible? ¿Sí? Es mejor ser muy sensible al dolor. Sí, es verdad. Porque si tú eres muy sensible al dolor, tú sientes tu cuerpo y cualquier cosa vas a besar. Hay gente pues, que se camina con tumores grandes, así y me ves. Entonces, en cambio hay otras personas, cualquier de acuerdo de un médico, un día me ven, me pinchaba aquí, era amigo también. Sí me cobra amigo, si no me cobra amigo, me cobra amigo. Pero si él me hubiera dicho, nadie le hubiera dado caso, se curó por la sensibilidad. Entonces es bueno ser muy sensible al dolor. Lo que pasa no hay que ser alaraco, no hay que evitar. Peor es ser sensible al dolor. Un día venimos a un congreso, a Lima, por el Carreón. Lo metí, lo bajé, me voy al congreso corriendo a volar porque llegué por las puntas de Lima, me siento y de repente mi dedo se caía. Se caía. Uy, que se me rompió el tendón. Y de verdad, se me rompió el tendón de dedo y no se quitaba. Estoy preocupado porque sí que yo tengo un alto nivel para el dolor, pero me he roto el tendón, me quedó choco, ¿verdad? Que me le pusieron un clavo, me pelaron, todo. Entonces, imagínate, es mejor ser muy sensible, ¿no? Pero con eso tenemos nosotros que entenderlo. Por eso, cuando ustedes estén de guardia y tienen un paciente postoperado, unos se van a quejar y otros nada, ¿no? Realmente las mujeres se quejan menos que los hombres, pero los hombres son más exagerados. Yo cuando opero una vesícula, ya hace hombre, 2 días internado, mujer, al día siguiente se quiere ir a su casa. Así son, ¿no? Tengo incluso una chica que la operé y al día siguiente mañana te vas, ya me voy, organizó su partido de bola y se fue a la cuarta y a mí, totalmente la clínica de mi paciente. Es una barbaridad, ahí es un postoperado, se le puede permitir. Pero hay que tener cuidado, ese es el gran problema. A unos son muy sensibles y además un problema subjetivo es más complicado de manejar para los médicos. Otro problema es el dolor. Hay 2 tipos de dolor, el agudo y el crónico. Estas son las características del agudo y el crónico. El agudo es el más común. Aquí no le ha dolido una muela, aquí no le ha dolido un cólico, ha comido algo de un cólico. A las mujeres, los cólicos menstruales, ¿ya? Es muy común el dolor agudo. El crónico es más raro, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos en tiempo de duración? El crónico dura más de 6 meses. Un dolor que dura más de 6 meses es un dolor crónico. Entonces ya pasa a otro tipo de dolor, como van a ver. El dolor agudo generalmente tiene una causa tratada. La muela, sangre en la muela, ¿no? El cólico menstrual, que tiene un quiste en el ovario, tiene un mioma, algo que tiene un dolor, ¿no? Pero es conocido y es tratado. En cambio, el crónico tiene un origen incierto. No saben dónde viene. Un dolor raro por acá, pero me duele, no sabemos, ¿no?
La finalidad del dolor agudo es proteger, ¿no? Pero una apendicitis, ¡ay! El apendicitis empieza el dolor normal hasta que no tiene la apendicitis. Entonces, te ayuda, porque nos ayuda a hacer el diagnóstico y la única solución es tratar la causa, ¿no? Sacar la apendicitis, ¿no? El mecanismo que lo genera es unifactorial, realmente es una sola causa. En cambio acá son múltiples causas que se suman. A veces el dolor agudo crónico producido por artrosis, más reumatismo, más una diabetes, una neuropatía, entonces se suma todo y hace que sea mucho más difícil. Por eso, plurifactorial. El dolor agudo te produce ansiedad. Ay, doctor, alíviame, quíteme el dolor, porque está usando y de repente viene un dolor intenso. El dolor de infarto es un dolor agudo, ¿no? En cambio, el otro dolor crónico, como dura tanto tiempo, ya se deprime. Es que ya tengo el dolor tanto tiempo, ya que no importa. Se han puesto los palazos, los parches, lo que sea, pero es un dolor que le va a producir depresión. El dolor agudo, la conducta del paciente es reactiva. Doctor, soluciones, me duele, ¿qué me pasa? Entonces inmediatamente le ponen calmante. En cambio, el dolor crónico es de atención. No, yo no quiero el dolor, ay, me lo cura, estoy dando vueltas, pierdo tiempo, está agresivo, no quiere saber nada con el médico. En el dolor agudo, el médico es el modelo clásico, en cambio el otro es un pluridimensional, tiene el médico, el brujo, el sacerdote, todo cuanto implica. El objetivo del dolor agudo es la curación. En cambio el dolor crónico, la mayoría de veces no se puede curar, hay que readaptarse a vivir con ese tipo de dolor. El tratamiento del dolor agudo siempre es lógico y efectivo. Tómese un paracetamol cada 8 horas, se va a curar y se le pasa, ¿no? Le das un antibiótico, se cura la infección urinaria, deja de aumentar el dolor agudo. En cambio, el crónico es empírico, le doy una cosa, no funciona, le doy otra cosa, ya no sé qué darle porque no puedo tener una sola causa, es multifactorial, todo eso se suma, entonces hace que sea muy difícil el manejo del dolor crónico. Por eso, ha surgido una especialidad que son los que manejan el tratamiento del dolor crónico. Entonces, en resumen, decimos que el dolor crónico, que dura más de 6 meses, refleja cambios en el sistema nociceptivo y asociado a la respuesta psicosocial, perpetúa el proceso doloroso por el síndrome infantil. El dolor oncológico siempre es multifactorial, son varias cosas. Es el tumor, el tratamiento, todo se suma para producir dolor, ¿no? En cualquier momento de la evolución puede aparecer, al comienzo puede no haber dolor, realmente por eso decimos, por ejemplo, los tumores de la mama, no duele, cáncer de mama no duele, cuando viene una chica, ay, no, mucho dolor de la mama, eso no es cáncer. Pero es un quiste que está apretando, eso es fibrinogenótica, porque el dolor en un inicio del cáncer de mama no duele después, cuando la metástasis, cuando tal y otra cosa, ¿no? Entonces, al comienzo puede no doler, pero en cualquier momento de la evolución de la enfermedad puede convertirse en un síntoma principal o un síntoma de malignidad. Diferente pánico, el pánico de frente duele. Es el dolor, nadie le quita el dolor. Les decía que es multifactorial. El dolor por cáncer tiene muchos factores. 78% por invasión tumoral. El tumor invade una estructura, produce dolor. Invade un nervio, un vaso, entonces va a producir dolor. Nervios, óseos, lo que sea, nada va a producir dolor. Fíjense, 19, casi 20%, ya hemos sacado 80 cada 20, está asociado al tratamiento. Los tratamientos de cáncer, que desgraciadamente también producen dolor. El quirúrgico, después de la toracotomía, duele. Después de una laparoscopia, duele. Entonces, a todo eso se suma el dolor. La quimioterapia, hay mismos quimioterápicos como el cisplatino, que produce neuropatía periférica. Entonces, vamos a tener a todos los dolores y uno más, le duele los nervios, la caminada, agarrar las cosas, ¿no? La mucositis también produce dolor. La radioterapia produce fibrosis y neuropatías, que también producen dolor. Y todo esto va a complicar el manejo de nuestro dolor. Y encima de todo esto, 3% de todos los pacientes tienen asociado a otras comorbilidades. Como el cáncer es una enfermedad propia de la edad adulta, es frecuente que tenga además artrosis, migrañas, osteoporosis, cualquier otra cosa que le complique el dolor. Ya tenemos múltiples causas, por eso decimos que es multifactorial, ¿no? 80% de las personas tienen 2 causas y 30% tienen más de 3 causas. Entonces, eso hace que tengamos que enfrentarnos ante un problema bastante complejo, ¿no? También hay 2 tipos de dolor, el somático y el visceral, ¿no? El somático se produce por estimulación de los nociceptores, como la piel, el hueso, partes blandas, como quieran. Enfrentamos metástasis óseas, incisiones quirúrgicas,
lesiones musculares, muy fácilmente detectadas. Clínicamente se manifiesta con un dolor torpe continuo, pero bien localizado. Porque la toracotomía me duele justo de recortar, ¿no? Por ejemplo, cuando corta el tórax, cortamos nervios, entonces por eso se enamora. En cambio, el dolor visceral es la activación de nuestros sentidos por infiltración, comprensión, distensión, ¿no? Si está obstruido, se va a distender antes, ¿no? Reacción isquémica que produce un espacio de la musculatura psicohueca. Por lo tanto, acá un antiespasmódico va a ayudar un montón, cosa que allá no va a ayudar, ¿no? Generalmente mal localizado, profundo, progresivo, se acompaña de muchas cosas neurovegetativas: dolor, sudoración, náuseas, vómitos, taquicardia, aumento de la presión arterial, viene el paciente en emergencia, se preocupa por la presión y lo que tiene es un dolor bajar. Se quita el dolor y baja la presión. Puede irradiarse a zonas distantes de la lesión primaria. Entonces, por lo menos eso hace un poco más complejo el dolor visceral que el somático. Y ese dolor va a progresar. Desde la época, como decía, por ejemplo, el dolor de mama que no produce dolor, se va a volver un dolor agudo. Este dolor agudo se va a volver un dolor crónico. Y después, algunos de ellos pueden volver un dolor que le llamamos intratable y ya no va a ser plausible de manejarlo con tratamientos convencionales, tenemos que hacer alguna cosa mucho más fuerte, ¿no? Bloqueo de nervios, comprar nervios o cosas por el estilo. El dolor en cáncer produce algo que llamamos dolor total. El paciente dice, doctor, me duele hasta los huesos, los pelos, todo me duele, hasta el saco me duele, no quiere saber nada, todo le duele. ¿Por qué? Se suman causas físicas, como ya hemos estado viendo, causas psicológicas, que ya también lo sé, sociales, imagínate un papá que le da cáncer, que tiene dolor, más le importa no perder su trabajo, cómo va a mantener su casa, los chicos que tienen que ir a la universidad, tienen que pagar la universidad, y ahora qué hago. Entonces es todo un problema social que se produce y también un problema espiritual, ¿no? ¿Qué pasó? Porque yo soy tan piadoso y yo voy a misa todos los días, comerlo todos los domingos y Dios me manda un cáncer. Entonces hay un problema también espiritual. Y esto lo vemos, por ejemplo, con cáncer. Luego tenemos hijas con cáncer, pero unos años, nunca se quejaban, yo creo que maldecían. Cuando yo les hablaba, me hacía acordar a un padre que tenía un cáncer de pánico, decía, yo en mi vida, no, ¿por qué me han mandado esto? ¿Por qué no me dio un infarto más rápido? ¿No? Porque es terrible, el dolor dura mucho, lo desespera. Entonces, el médico, si quiere tener éxito en el manejo de estos pacientes, tiene que pensar todo eso, el problema físico, social, psicológico y también espiritual. Y eso se llama dolor total. Ya no es un dolor que como un analgésico común se va calmando. Vamos a tener que usar antidepresivos, apoyos psicológicos, ansiolíticos y todo eso. El paciente con cáncer presenta dolor, como dice, 75% en cáncer avanzado, 33% en fase de curación y 59% durante la terapia con cáncer. La radioterapia, por ejemplo, desinflama la piel, produce otro dolor, como si fuese una insolación cuando va a la playa. La tercera parte de los pacientes oncológicos presentan dolor de intensidad moderada y severo, o sea, no es cualquier dolor. Y hay cánceres que producen más dolor, los de cabeza y cuello. Recuerden ustedes de anatomía, ¿no? Las cositas de pelicoidea, que pasan en los pares craneales y todas las cosas. Imagínense un tumor, va a afectar varios pares craneales. Por eso los cánceres de cabeza y cuello son tan dolorosos, ¿no? Un cáncer en la lengua, fíjense que se muerde la lengua. Imagínate que ya es un tumor en la lengua, es un dolor terrible. Y peor si se va hacia la base de la lengua. Cada que se nutre, cada que hablan, duele terrible. Por eso los tumores de cabeza y cuello son quizás uno de los más complicados. El cáncer de próstata cuando da metástasis, porque da metástasis a los huesos, y generalmente se encuentra por el dolor en los huesos, ¿no? Y ahorita después de cáncer de mama cuando da metástasis, y el cáncer de páncreas también es un cáncer muy que produce mucho dolor, ¿no? Ya desde la época de Jesús, sabían, ¿no? Jesús también se nos está predicando a alguien en Galilea, y se los milagros y tiene una vida. Agarra mi túnica y te vas a salvar. Se pasó un chiste, ya no dice que está salvado. Se van a predicar a otro sitio y vuelve la vida. No. Es que no lo haces con fe, se agarra la túnica, pero ten fe que te vas a curar. Cada día te digo, sí señor, tengo fe. Y ha curado sin nada, ¿qué pasa? Y se van a predicar a otro sitio y vuelve la viejita y San Pedro y dice, Jesús, ahí viene la viejita, vámonos, porque debe ser cáncer de páncreas. Nadie lo puede.
¿Qué pasa con estos cánceres? Vienen muy avanzados. Así bien. Estas son fotos de así hemos visto los pacientes en el radiología. Fíjense, esta pobre señora tenía un cáncer de mama, lo operaron mal, insuficiente. Tenía 30 días de operado, operaron otro hija. Regresó al hospital y no vino lo que había pasado. Le habían dejado y el cáncer no avanzó. No se trata de operar por operar. Esta señora probablemente tenía un tumor grande, quería operarlo de quimioterapia para achicarlo, un acneo, activarse, trabajábamos, y no la eso. Porque la operaron de frente y el cáncer se salió así. O esta pobre que quería esta cosa, es una cosa, fíjense, tiene el tamaño de la areola, ¿no? Si tienes una cosa así en la axila, ¿cómo puede una persona estar así? Pero una señora que no un tumor de la mama, que los residentes, todos les hacía la hora, metían la mano dentro de la mama, lavaban y sacaban cochinada y toxinas así, ¿no? Porque son tumores muy avanzados, la gente no cree que los médicos lo van a curar, se van a tomar hierbitas, al grupo, al chamán, al grupo que aplica ahí en el hospital de la derecha, que no va a estar el grupo. Y no se mejora, no tienen cáncer de agua. Esto empezó con una hemorroide chiquita. Ahora entonces, por dónde sale la caja, ya no encuentras dónde, no pueden hacer el tacto, no está por dónde perder. Igual la cajita no se puede salir. Lo primero que tuvieron que hacer fue colostomía para aliviarlo y después despreciarse. Pero así que esto es muchísimo dolor, la mayoría de estos se mueren. Fíjense este señor, miren nosotros que tiene en la panza, en el estómago. Este es el termómetro de la nosotros que tenemos acá, del tamaño de un riñón en la barriga. Entonces, la gente no es sensible, no va al médico oportunamente y los médicos no piensan que existe cáncer. Entonces no les buscan nada, ¿no? Hoy hemos visto una señora que hace 3 años está con gastritis. Debemos mandar a hacer una endoscopia de la vida en cáncer gástrico. Claro, 3 años con gastritis. No puede haber una gastritis que dure más de 30 40 días. Si dura más de 30 40 días, el doctor es muy malo para tratarlo o es un cáncer. Entonces, si usted le da tratamiento y no mejora, manden a hacer endoscopia. Igual los estreñidos. Todos los estreñidos, como todos los estreñidos, ¿qué vamos a hacer? Después vienen con tremendos tumores que no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, pero van a quedar ustedes muy mal y dicen, no, es un tratamiento y después resulta que era un cáncer. Bueno, regresando a nuestro problema de hoy, que es el dolor. Entonces ya sabemos que va a venir un paciente con dolor, ya sabemos que va a ser muy frecuente, y lo primero cuando tiene un paciente con dolor tenemos que medir. Así como medimos la presión arterial, medimos el pulso, la frecuencia cardíaca, hay que medir cómo es el dolor. Y hay varias escalas, una escala médica y una escala mensual. ¿No? Por ejemplo, para los niños, ¿cómo te duele así? Me duele así, dolor terrible, no, me duele así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo mido el dolor, cuando yo lo vea después al paciente, le voy a preguntar, ¿cómo te duele? Y él me va a decir, no, pues estoy peor, no estoy mejor. Entonces, de acuerdo a eso, yo estoy manejando el dolor. Por eso tenemos que aprender a medir. ¿Cuánto me duele? Me duele como simple. No es fuerte, pero no demasiado. No lo soporto, parece un paro, como 9 o 10. Me parece que es un paro, ya me voy a desesperar y me quiero dar respuestas. Entonces yo tengo una escala, ya sea escala médica o verbal, a mí me dicen por colores a medir el dolor. ¿Y para qué yo lo mido? Para darle tratamiento. ¿Cómo le van a dar tratamiento? Yo te digo siempre, no se lo olviden, con esta escalera. Esta es la escalera que maneja el dolor de la OMS. La Oficina Mundial de la Salud, hace muchísimos años, más de 20 años, propuso esta escalera para manejo del dolor. De acuerdo a la evaluación visual del dolor, hay que evaluar el dolor primero. Vamos a decir que de 1 a 3, de 4 a 6, 7 a 10 lo vamos a ver, ¿no? Y de acuerdo al dolor del paciente, yo voy a iniciar mi tratamiento. En el primer escalón, lo primero que vamos a hacer, los dolores leves a moderados, analgésicos no opioides. Antiinflamatorios no esteroideos que ustedes conocen, como paracetamol, metanazol, el que ustedes tengan a la mano. Después de un tiempo el paciente va a regresar, está haciendo su tratamiento oncológico, cualquier cosa, y le pregunta, ¿te duele? Sí, pero hay empeorado. Ya está lleno de su propia respuesta. ¿Qué ha pasado? El tumor ha crecido, hay perdido otras estructuras, puede producir más dolor. Entonces ya pasó al segundo escalón. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar el primero, el 1, más opioides débiles. Esto más esto. ¿Cuáles son los opioides débiles?
codeína, hidrocodeína, tramadol y mucho más, ¿no? Los más usados son la codeína y el tramadol. Y esto lo voy a usar asociado a un año, ya sea para paracetamol, metanizol. Voy a asociarse a los fármacos de primer y último nivel, que es aconsejable para potenciar la respuesta. Y siempre, en cualquier lugar, hay que usar coadyuvantes. ¿Qué son los coadyuvantes? Ansiolíticos, dexametasona, antidepresivos, porque el dolor es un dolor crónico que va a ir en aumento, va a bajar, pero va a estar siempre ahí. Y el tercer nivel ya es cuando el dolor más intenso, 7 a 10. Aquí usamos opioides, pero opioides potentes, ya no los débiles. Hasta acá se puede recetar con receta común. De acá más se necesita receta especializada. Los opioides potentes, lo más, el top de todos, ustedes han escuchado, es la morfina. Viene fentanilo, que son los fluoroditos, que lo deben decir, oxicodona, metadona, buprenorfina. El fentanilo y la buprenorfina, felizmente en nuestro medio, los tenemos en parches. Es muy difícil consumirlo, pero es muy efectivo para quitar el dolor. Los demás tienen oral, inyectable, subcutáneo, novedosos, hasta enemas. Y siempre se asocia con algún acné del primer día. Es ideal hacer esta asociación. Y siempre, como lo dije, con coadyuvantes. Esta es la escalera de la OMS que propicia el manejo adecuado del dolor. Si yo me paso de frente acá, voy a quemar naves. En cambio, si yo voy por escalera, voy a poder después también bajar por escaleras y siempre voy a tener buenos analgésicos y voy a tener armas para poder manejar el dolor de mis pacientes. Pero junto con el manejo adecuado de la escalera del dolor, esto es muy importante, los principios del tratamiento del dolor. Primero, en la medida de la posible tiene que ser por vía oral. ¿No? La gente en Perú es muy amante de las inyecciones. Cuando están con gente de broncol, o se pueden amoxicilina inyectable, una inyección que va a ser pero así es, eso se consume, y es lo que pasa en la farmacia. Van al farmacéutico y dicen, a ver, vaya un día para fregar, a ver si voy, les pido, luego comen de blanco. Dame broncol, 3 inyecciones. Dame pastilla pública. Entonces, tiene que ser oral, porque si el dolor es crónico, no lo van a estar pinchando todos los días, le va a doler después el foto de la visión, o van a hacer un acceso. Inyección no se puede, pero la gente de las personas les va a decir, no doctor, no dame una inyección porque es más rápido. No, señor, es un dolor crónico. No es como un cólico que yo le pongo un antipapónico y inmediatamente se va a ir, después le quedo y se va. Pero la gente está acostumbrada a ese dolor agudo. El dolor crónico no se va a ir, entonces no le puede dar intramuscular. Tiene que darle vía oral. Y si lo puede comer, si no puede comer, hay que darle subcutáneo, hasta como le digo, hasta enemas, pero hay que buscar también más, ¿no? Si no puede comer, y necesito darle droga fuerte, usar los parches. Parches de buprenorfina, un parche dura 72 horas. En la maravilla, 72 horas. Pero tiene que ser una vida fácil, porque si no, no va a cumplir las horas. Tiene que ser a horario mínimo. Cada droga tiene un tiempo de vida medio. Yo no le voy a decir, toma un paracetamol en la mañana y otro a 24 horas. No, pues, la acción del paracetamol va a durar 6 horas. De 6 a 8 horas. Entonces, yo le voy a dar paracetamol asociado al tramadol, le tengo que dar a un horario fijo. Cada 8 horas, cada 6 horas, pero a horario fijo. Y hay que decir, tiene que tomar, tenga o no tenga dolor. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un nivel de analgesia a nivel central para que el paciente esté liberado del dolor. Pero si esa concentración de la droga baja, para que el dolor. Y si vuelve el dolor, viene la angustia, viene la desesperación porque es un dolor crónico. Entonces, tienen que tomar a horario. Tiene que ser a horario fijo. No se olviden esto, es un debate que va a toda su vida. Escalonado ya lo hemos visto, de acuerdo a la escalera del dolor de la OMS. Primer nivel AINE, segundo nivel AINE más opioides débiles, tercer nivel AINE más opioides fuertes. Individual, el dolor es subjetivo. Cada persona debe tener un tratamiento individualizado. No puede ser una receta a todos, así como damos chericha con lemonina, macrolantina 7 días. No puede ser así. Cada uno reacciona diferente. Entonces tiene que ser individualizado y detallado. Detallado, ¿qué quiere decir? Tienen que escribirlo bien clarito, no con letra médica, con letra de
secretario, y un granito que se vea, ¿no? Porque el paciente después no lo va a entender. Entonces tienen que darle, ya saben, oral, horarios fijos, escalonado, individual, un sistema para cada uno. No puede decir, a ver qué te dan que a mí, a ver si me hace bien a mí, como hacen la gente, los pacientes se cambian recetas. No va a funcionar, porque cada uno va a tener un dolor subjetivo y detallado. Esos son los principios del tratamiento del dolor, muy importantes. También algunas cosas de sangre ahí. Una breve paseo por cómo son los dolores que usamos, los opioides de los nuevos y los AINES, realmente inhiben la prostaglandina, ¿no? A través de la prostaglandina sintetasa, la ciclohexidinasa, ¿no? Hay varios tipos, varias formas. El único problema es que algunos producen gastritis, otros no, y además tienen un poder antiinflamatorio que también les ayuda, aparte del dolor. ¿Cuáles son ellos? Los de la familia, los salicilatos, aspirina, medicina, algunas no usamos, pero la aspirina usamos poco. ¿Por qué? ¿Qué da la aspirina? Gastritis, ¿no? Es una de las principales causas de hemorragia digestiva. Por eso casi no usamos, pero si usamos medicina, hay el medicinal de medicina, pirazolonas. Las pirazolonas es el mecanisol o dipirona, muy conocida en nuestro medio, la matina, la fencatina, que también se llama piriazolona, mecanismo metalmonato de sodio, es el nombre farmacológico, pero el metamizol está muy bien que se acuerde. Para aminofenol, los paracetamoles, el paracetamol es ideal. Es un analgésico que no produce muchos efectos colaterales, se tolera bien, no hay alergias al paracetamol. Debe haber, porque desgraciadamente cuando usted es protegido siempre le voy a decir, ustedes han escogido una carrera en la cual en todo hay excepción, ¿no? Paracetamol es bello, pero por ahí va a haber un bicho raro que va a ser alérgico al paracetamol. Entonces, pero es raro. Los anilacéticos, estos se caracterizan el anilacético por el grupo anilo que da gran poder antiinflamatorio. Diclofenaco, aciclofenaco, ¿no? Así como los ácidos proteónicos, el ibuprofeno, el naproxeno, tienen gran poder antiinflamatorio. El ketorolaco también se usa mucho en el mercado, estamos metidos, mordones. El problema es que el ketorolaco mucho más tiempo baja los cloroflacos. Oxicam, como el piroxicam, con la ventaja que el piroxicam se usa y tiene larga acción, lo puedo dar una vez al día, entonces es como así. Los toxins, que tienen la ventaja de no producir tanta gastritis y mantener un efecto antiinflamatorio, no es como el diclofenaco que termina con una gastritis, entonces nos puede ayudar para el largo uso. Es el toxin, el único problema de todos los toxins es que son muy caros. Lo mismo que les he dado, pero ahora para que tengan en cuenta otra cosa importante, el tiempo de vida medio. En el primer cuadrito, los productos se lo planean, se lo meten al bolsillo y se lo aprenden para toda su vida y van a poder tratar todos los dolores. Primero, ¿cuál es la vara máximo cada 5 o 6 horas? Ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, indometacina, insulina, acetaminofén. ¿Por qué? Porque después de 6 horas ya no tiene ningún efecto máximo, puede ser menos 5 horas. De 5 a 15 horas lo puedo dar cada 12 horas. Y esto lo podemos dar más tiempo, ¿no? El piroxicam, como les decía, que dura casi 24 horas. Ahora, los farmacéuticos han ideado fórmulas de acción prolongada, ¿no? Entonces hay diclofenaco de acción prolongada o le puedo dar más dosis. En vez de darle 200 miligramos de diclofenaco, le puedo dar 800 cada 2 horas. Eso depende de cada droga y hay que familiarizarse con el tiempo de vida media. Otra cosa es la potencia antiinflamatoria. A veces necesitamos antiinflamatorios junto con los analgésicos. Por ejemplo, cuando el tumor está en el hueso, se produce una gran inflamación del hueso, duele mucho. Entonces, un antiinflamatorio como el diclofenaco o la indometacina es muy bueno, porque tiene una gran potencia antiinflamatoria. El diclofenaco está en muy bien. En cambio, el paracetamol tiene muy poco poder antiinflamatorio, solamente es analgésico. Entonces, también de acuerdo a su potencia inflamatoria, yo puedo escoger a su modelo. Y por su clasificación sobre las enzimas, los inhibidores no selectivos y los inhibidores selectivos de la COX-2. La diferencia es que estos no producen gastritis, estos producen más gastritis, ¿no? Y el paciente además recibe quimio, recibe otras cosas, entonces realmente las drogas que produzcan gastritis van a ser el problema. ¿Qué efectos tienen? Todos son analgésicos, algunos son más antiinflamatorios, la mayoría también son antipiréticos, la mayoría son antiagregantes plaquetarios y inhiben la regulación del flujo vascular. Efectos adversos, intolerancia, inflamación gástrica, hay mucha gastritis y algunas otras cosas
cuenta, rara vez hipersensibilidad, pero hay esta alergia a la desamentación, así que es. En cambio, los fármacos opioides son los derivados del opio, ¿no? Son fármacos que tienen efectos similares a la morfina, por eso les dicen opioides, como si fuese opio. Producen analgesia, anuncia receptores específicos dentro y fuera del sistema nervioso central. Actúan en dos niveles y de ahí su gran beneficio analgésico. Tienen tres principales receptores, buscan paquetes, esto ya lo viste en farmacología, y hay varios mecanismos propuestos de cómo actúan, ¿no? Pueden inhibir la entrada de calcio, pueden evitar la entrada de potasio en la célula, e inhiben el sistema facilitador descendente. Pero lo importante que tienen que tener ustedes es que hay que darlos a la dosis adecuada y también tienen tiempo de vida media. Hay dos tipos de opioides, los débiles, el ejemplo ideal es el tramadol y la codeína, que están en el mercado. Son analogistas puros, con potencia analgésica menor que los mayores. Dolor moderado, que no se diga el primer escalón, potencia de absorción, los analgésicos no opioides, como los AINES, tienen un techo terapéutico. Cuando le dan mucho, ya no dejan de actuar. ¿Por qué? Porque ellos actúan sobre receptores y el organismo deja de producir esos receptores, entonces ya no funciona. Por eso tengo que pasar a otro nivel. Nunca se puede asociar con opioides débiles. Ya el otro día vimos asociado un paciente que tomaba codeína a morfina. No puede ser. ¿Qué pasaba? Ya era hecho civil. Porque se potencia los efectos colaterales. Por eso nunca se asocia con opioides. En cambio, la potencia de la morfina es la base para la articulación. Es el amiguete, ¿no? Alivia el dolor agudo o crónico, moderado o grave. Y no muestra efecto terapéutico. Yo puedo doy morfina y la célula produce más receptores. Doy más morfina para producir más receptores. No tiene un efecto techo, no hay una dosis máxima. Lo que pasa es que si el paciente no está acostumbrado, yo le doy mucha morfina, puedo hacer un paro cardíaco. Entonces hay que ir dando poco a poco la dosis. Pero desgraciadamente a veces el paciente puede hacer alergia, puede hacer resistencia, puede no haber la droga en el mercado. Entonces tenemos que hacer una rotación de opioides. Eso es lo que dice el sustitución de un opioide previo o otro con el cual el objetivo es mantener la analgesia adecuada, sin los efectos secundarios, ¿no? Es un cambio de un opioide o otro. Es decir, si yo estoy usando fentanilo, se me acaban los pares, ya no hay en el mercado, tengo que empezar a darle morfina. ¿Cómo voy a hacer ese cambio? Mediante tratar de equivalencia de opioides. Eso se llama rotación de opioides. Esto los numeritos no se lo aprendan, yo quiero que quede el concepto, ¿no? Porque esto ya se lo trajeron, no es mejor que está. Pero fíjense, la morfina son la base con la cual se compara, ¿no? Entonces, yo el tramador oral, yo le estoy dando de 150 a 300 miligramos, quiero pasar a morfina oral, me va a dar entre 30 y 60, ¿no? Y aquí tienen una equivalencia de dos. Estos son los menos fuertes y estos son los más fuertes. Siempre la morfina tiene tableta, tiene jarabe, tiene inyectable, podemos ponerlo subcutáneo, por ejemplo, le ponemos una alita al paciente, un pegador, esas partes transparentes, y lo dejamos colgado. De la familia le damos un preparado de silocaína con interinato y un poco de morfina, y le decimos darle 2 centímetros cada 6 horas. Y lo cargan en su perímetro y el paciente en su casa. Si no puede comer, le damos por la boca. Dicho primero la vía oral, es lo más práctico. Y junto con todos estos analgésicos, opioides, fuertes, débiles y AINES, hay que usar adjuvantes. Son medicamentos cuya indicación principal es otra, diferente de la del dolor, pero ejerce una acción analgésica en determinado tipo de dolor. Por ejemplo, mucho tiempo se usaba la amitriptilina, pero la amitriptilina tiene muchos efectos colaterales, produce emisión borrosa, estreñimiento, sequedad, a los hombres les hace así, entonces no hay que tomar, entonces tenemos que cambiar otro tipo de antidepresivo. Pero cualquier antidepresivo es bueno. Ahora estamos usando mucho el citalopram, que es un anticonceptivo bien tolerado y de rápida acción. Anticonvulsivantes, ahí usan camamertina, cualquier anticonvulsivante, que es una función de regular la entrada y salida de iones en las neuronas, entonces ayuda a manejar el dolor. Los corticoides, nuevamente, los corticoides, la dexametasona, la estafaceite, y algunos analgésicos tópicos, los del alcohol, el crema, gel, como sea, son cosas que ayudan.
Quizás entre los antidepresivos por ahí encontraré los ansiolíticos también, como el alprazolam, que ayudan mucho. Esto es lo mismo que me decía, que para el tratamiento del dolor leve, moderado e intenso, tenemos que usar la escalera del dolor. Primero, un aire, si persiste el dolor, un aire más una codeína o trabador, por opiáceo leve. Si persiste el dolor, que asociamos un opiáceo fuerte o morfina, lo que sea necesario. Y si a pesar de todo esto persiste el dolor, ya pasamos a una etapa diferente, que le llamamos dolor inductivo, y esto realmente tiene que ser tratado por un especialista. Le podemos dar radioterapia, le podemos dar bloqueos de plexos nerviosos, etc. Pero tenemos que calmar el dolor. Hay que dar drogas, no hay que tener miedo, es un cuadro para los que tienen miedo. Dicen, no hay que darle porque se van a volver morfinómanos, cocainómanos, drogadictos. Imposible, porque desgraciadamente damos a pacientes con enfermedad avanzada, no van a tener tiempo, van a morir, entonces no vale la pena escatimar o manejar el dolor. ¿Alguna pregunta? Vamos a la señora. Para que se pierda. Hoy día no hay los niños, no tienen que prestar la mano. Este también cualquier tiempo. ¿Qué cosa es un enfermo terminal? Es aquella persona no susceptible de curación y próxima no. Quiere decir que se va a morir pronto. 1 o 2 meses. Tenemos muchas enfermedades que no son susceptibles de curación. Diabetes, hipertensión arterial, reumatismo, artritis, artrosis, glaucoma, un montón de las enfermedades no transmisibles. De todas las no transmisibles, como les dije ayer, la que más se cura es el cáncer. Sin embargo, a veces no. ¿Y cuándo decimos que el paciente es un paciente terminal? Cuando le falla uno o dos sistemas, porque ya está próximo a morir. El que tenga mucha enfermedad, que tenga mucha metástasis, no quiere decir que es un enfermo terminal. Entonces, ustedes han escuchado hablar de François Mitterrand. Mitterrand fue el presidente de Francia hace unos años, que estaba haciendo campaña y le dolió acá. Entonces, ¿qué dolor que hace tiempo estoy en campaña y me duele acá? Estaba en la radiología, mucho metástasis óseas. Me empezaron a hacer metástasis óseas en todos los huesos. ¿De dónde viene? Me hicieron un PSA altísimo, cáncer de próstata. Y justo iba a candidatear para ser presidente. Y ya más o menos le dije, no, empieza a morir. Le sacaron los testículos, le pusieron sus inyecciones, todo, y salió, ganó las elecciones. Gobernó Francia, tuvo un hijo de él y después falleció después de mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Así tenga mucha metástasis, no quiere decir que la enfermedad avanzada es igual a paciente terminal. La diferencia es que es próximo a los objetivos. Entonces, una insuficiencia cardíaca es terminal cuando ya no hay nada que hacer. Cuando ya es refractario el tratamiento, es próximo a los objetivos. Ese es un paciente terminal. Un diabético, ¿cuándo es terminal? No desde que le dicen a diabético, ¿no? Sino cuando le empiezan a fallar varios sistemas, que se hace resistente a la insulina, y ya no podemos hacer nada. Ya se va a morir en 1 o 2 meses, ese es un paciente terminal. Diferente del estado vegetativo persistente, ¿no? Tener un accidente y ha quedado vegetal, ahí la irreversibilidad de conciencia, eso es otra cosa. El paciente terminal está lúcido, está viviendo, está haciendo sus cosas, y tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque el paciente terminal merece una muerte digna, va a morir pronto. ¿Y qué cosa es una muerte digna? Francisco Mayo, que es un ethicista argentino, le preguntaron qué cosa es una muerte digna y dijo esto. Una muerte digna es morir sin dolor, con capacidad de recibir y transferir afecto y con lucidez. Eso es lo ideal. Entonces, ¿dónde debe morir el paciente? En su casa. ¿Quién lo tiene que atender? Ustedes, el médico cabecero, siempre lo atender. El médico que es su amigo, porque lo va a entender, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de que esté lúcido, tampoco que tenga que meter un montón de morfina para que el se muera rápido, ¿no? Eso sería eutanasia. Tiene que tener cuánto tiempo debe vivir mientras que pueda recibir y transferir afecto. Si puede recibir y transferir afecto, hay que dejarlo. Y mientras esté con lucidez. Por razones de mi trabajo tuve que atender a uno de los fundadores de la Católica, el doctor Daniela Paulet. Muy amigo del cura Morro, que ayudó a armar todo esto. Y le dio un mieloma múltiple, un cáncer de los huesos. Tenía por todo sitio enfermedad, le había fallado los riñones, le habían sacado un riñón, estaba hasta las patas, vivía con morfina, un poco que vivía. Y una noche voy a verlo y le digo, Gonzalo, hoy día no me dejen morfina para mañana, porque mañana no quiero tomar morfina. Y dije, doctor, ¿por qué? Porque mañana me va a morir. Él era filósofo. Los filósofos son así, mañana me voy a morir y quiero sentir la almohada, quiero ver cómo me muero. ¿Ya? Así debe
familia. Ese día llamó a toda su familia, sus sobrinos, sus primos, todos vinieron a visitarlo y en la noche se murió. Es una muerte libre, ¿no? Sin dolor, con capacidad de recibir y de dar afecto y con lucidez. Eso es lo que debemos propiciar para nuestros pacientes. Pero no es tan fácil, a veces es muy difícil. Ahora les cuento. ¿Qué pasa? Hemos perdido este concepto del aborto eutanasia. ¿Qué quiere decir eutanasia? Cuando el paciente se debe morir en el momento oportuno, ¿no? La muerte a su tiempo, sin acortar la vida y sin alargarla, ¿no? Y esto lo hacemos los médicos a veces, ¿no? El médico, un paciente joven, que se va a morir, todos no queremos que se muera, no queremos lo que sea, el pobre sigue sufriendo y está sufriendo, entonces eso ya es una eutanasia, ¿no? En cambio, eutanasia, el dejarlo morir en el momento oportuno y los médicos nos hemos olvidado de diagnosticar esto, no sabemos cuándo el paciente está agonizando. Lo otro, ya ustedes conocen, la eutanasia, de buena muerte, pero bueno es para por muerte. Cuando la buena muerte se da en el sentido de que la muerte apacible, sin dolores, muerte dulce o sin sufrimiento físico, ¿no? Para que haya eutanasia, tiene que hacer una acción, tenemos que hacer algo, por ejemplo, tu omisión, dejar de hacer algo, para evitar el sufrimiento de los pacientes terminales, acelera su muerte con consentimiento del paciente o sin él. La Asociación Americana de Medicina define la eutanasia como el acto de ocasionar la muerte a un paciente terminal y o persona sufriente de manera relativamente rápida, indolora por razones piadosas. Pero hay varios tipos de eutanasia, no vamos a meter todo en el mismo saco. Entonces hay unas eutanasias pasivas, es decir, yo como médico veo que ya el paciente se va más, yo dejo de hacerlo. Nadie me va a obligar a ponerle un antibiótico a un paciente que está hasta la pata y es una antibiótica, ¿no? Pero sí debo tenerlo como, bajarle la fiebre, que no tenga dolor, que no tenga disnea, que no tenga ansiedad. Entonces, la eutanasia pasiva quiere decir suspender toda bebida artificial mecánica que mantiene control al paciente. Es decir, se deja de tratar al paciente. Le ponen su suelito para sus analgésicos, que sea lo que en cambio, la eutanasia activa, y cuando uno le pone su inyección para ayudarlo a que se muera más rápido, dos ampollas de morfina o dos ampollas de cloruro de potasio luminoso, rápido, puede producir un paro cardíaco. Le estoy dando la receta. La eutanasia puede ser voluntaria y no voluntaria, ¿no? Voluntaria la que realiza un paciente competente de su solicitud. Hay pacientes que piden, por favor, yo quiero que me hagan la eutanasia. En Perú no es legal, en otro país que sí, como vamos a ver. La no voluntaria es la que se realiza a una persona no competente de acuerdo a una solicitud subordinada. Por ejemplo, a mí me van a hacer un trasplante de riñón, y si yo me quedo vegetal, yo no quiero vivir así. Así que suspendan todo y déjenme morir. Yo lo puedo dar por aquí, la familia va a cumplir ese deseo. Hay gente que trabaja mucho al borde de los bomberos, frecuentemente dice, yo quedo así, no quiero que me hagan mal. Y la involuntaria es la que se da sin consentimiento del paciente. Pobrecito, mira, se está durmiendo en la clase, mejor le doy la eutanasia. También, desgraciadamente, eso que es tan chistoso, se ha dado como vamos a ver, ¿no? Y el otro, que yo tenía que conocer el producto que se platicó, que se llama Kevorkian, inventó el suicidio asistido, ¿no? Que llevó su maquinita, los que querían morirse lo buscaban, le ponían una vía, abrían la vía, y así, pasaban varios líquidos, primero una sedación, después una sedación más profunda, y al final una solución importante de cloruro de potasio, el paciente caía. Era la máquina de la muerte, entonces se llamaba suicidio asistido. Él no lo mataba, él solo le ponía la vía, el paciente abría la vía, entonces por eso se llama suicidio, él mismo se mataba. Estuvo preso, lo persiguieron, todo, pero lo que él quería era ayudar al paciente. Lo contrario, y ustedes también han escuchado, eutanasia, lo contrario, mantener vivo al paciente como dé lugar, le pasó a Franco, Francisco Franco hizo golpe de Estado en España y votó al rey de España. Y después cuando se enfermó, lo fueron a llamar al hijo del rey para que se haga rey. Entonces no quería. Entonces, mientras que lo convencían, pasó como 30 días, pero le dieron a Franco en la unidad de pruebas intensivas. Está vivo, pero realmente estaba, ¿cómo se llama? Una eutanasia. Tratamiento terapéutico proporcionado que prolonga la agonía de los enfermos. Generalmente, por razones políticas, así como Franco, Tancredo Neves igual, fue presidente de Brasil, después de un gobierno militar, el 30 del gobierno militar, gana las elecciones Tancredo Neves, empieza a gobernar democráticamente
niño que vuelan los militares. Entonces, en detención al sucesor, lo tuvieron como un año, perdón, un mes y medio vivo en la UCI. Dicieron, no se ha muerto, está vivo, muere un delito, nada, así, y realmente ya estaba muerto, pero eso se llama distanasia. Pero la otra distanasia la conocemos los mismos en las UCI, ¿no? Que se llama ensañamiento terapéutico, cuando usamos métodos desproporcionados para pronunciar la vida. El Papa Juan Pablo II, Dios dijo que ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionados a los resultados que se podían esperar y por ser demasiado gravosos para ir por su familia. Entonces le dio una encíclica de la Reina Unida, el número 65, dice, es decir, autoriza a hacer una eutanasia pasiva, no ponerle destino para matarlos. Esa eutanasia activa no. Dice, ciertas intervenciones médicas a veces hay que mirarlas porque realmente no vamos a ganar nada. Claro, que con la que no merece morir, mejor lo mato, ¿no? Y eso es lo que pasó. Cuando Nicolás se la quiere el talentoso de Paul Shipman, que mató a varias personas porque él era un neurólogo en Inglaterra, le daba pena a los viejitos que nadie lo visitaba, entonces le ponían una inyección, lo mataban, de paso se quedaron violencia. En el hospital Lines de Viena también pasó que el director Mayer dice, qué raro, todo, estoy inventando, todos los jueves, así un día fijo, morían 3 o 4 viejitos. Toda la semana no moría nada. El siguiente jueves, queréis 4 viejitos. ¿Qué pasa? El siguiente jueves, queréis 4 viejitos. Hasta que me llamó la atención, empezó a ver, resulta que esos días hacía guardia el mismo grupo de enfermeras. Parece que habían hecho un acuerdo las enfermeras cuando había un viejito que sufría mucho por soledad, porque no lo visitaban, chacatán, lo mataban y se lo mataban. Entonces, eso es un delito, eso se llama carpotanasia. Y este es el verdadero Shipman, Carlos Shipman, que se mató a 218 personas entre 1974 y 1998, ¿no? Entre 93 y 41 años, fíjense. Se suicidó después en la cárcel de Londres cuando lo dieron. Hasta la película Press Day, también está publicado en New England, está en las copias que se van a hacer. Y lo contrario es la distanasia. Ya no hay nada que se muere, no. Eso es distanasia, y por eso la referencia de Calcuta se hizo famosa, porque recogía a todos los pacientes que le decían desahuciados. Nosotros no aceptamos la palabra desahucio. Un desahucio es alguien de una casa, desahucio es un perro, no, pero a un ser humano nunca lo puede desahuciar. Es un paciente terminal, es un paciente que hay que ayudarlo, que no puede morir, por eso ella evitaba la distanasia, que es el abandono del paciente. Y este es un ejemplo de un científico australiano que tuvo que viajar a Suiza para que vea eutanasia. Tenía 104 años, ya se habían muerto todos sus amigos, todos sus hijos, hasta sus nietos. Ya 104 años, él estaba lúcido, vivía solo, pero estaba rezado de la vida. Y en Australia no había eutanasia. Entonces tuvo que viajar a Suiza para que vea eutanasia, escuchando a Beethoven que le gustaba, y se hizo la eutanasia. Y allá está el y en el Perú, ustedes han escuchado, han vivido a Ana Milagra Estrada Durante, que es una mujer de psicología, que tenía una esclerosis lateral amiotrófica múltiple, que fue progresando, que al final estaba amarrada a una. Se le para los músculos, todo. Tiene un huequito para comer y una traqueostomía definitiva. Y ella no quería vivir así, y quería la eutanasia, y solo varias citas al hospital, porque por la traqueostomía te dan neumonía, y al final autorizaron que le ponga la eutanasia activa. Entonces, eutanasia activa, ella se le pusieron una inyección para que se muera, y fue la primera mujer que en Perú hicieron la eutanasia activa, y al poco tiempo, yo también quiero, digo, a María Benito, que tenía algo parecido, que está viviendo con su traqueostomía, solamente parpadea, y con el parpadeo pueden escribir, hacer una cosa, realmente es una candidata muy triste, y también le autorizaron que se haga la eutanasia. Pero ¿cómo evitar, cómo llegar a estos extremos? Hay que evitar llegar a estos extremos. Y por eso, este señor que nos inventó, Robert Michael, inventó la palabra cuidado paliativo. Él es un inglés médico que inventó esta palabra cuidado paliativo. Entonces, los cuidados paliativos es la respuesta a la eutanasia. Para evitar llegar a la eutanasia tenemos que tener buenos cuidados paliativos. Tenemos que ayudar a que el paciente tenga una buena muerte, que el paciente sea atendido hasta el final, que
que no tenga síntomas que los esperen y que tengan que pedir el eutanasia. Entonces, si tenemos buenos cuidados paliativos, vamos a tener éxito y vamos a tener que olvidarnos de la eutanasia. Y él definía el cuidado paliativo como el arte de la medicina, que consiste en saber decidir cuándo el sostenimiento de la vida no tiene ningún sentido, ¿no? Como vimos en la serie anteriores. Y cuándo permitir que la muerte ocurra sin colocarle impedimentos. Que ya muera tranquilo, ya no hay nada que hacer. Los objetivos de los cuidados paliativos son tratar los síntomas anunciantes, incluido dolor, náusea, falta de aire, insomnio y otros síntomas físicos causados por el cáncer o su tratamiento o por otras enfermedades crónicas, ¿no? Tratar las necesidades emocionales y sociales de un paciente, incluidos síntomas como la ansiedad o ayuda en relaciones con los familiares. A veces los familiares no aceptan que se va a morir o al revés, ¿no? Los familiares quieren que se muera más rápido y el paciente tiene que tener su tiempo. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, hay unidades de cuidados paliativos. Nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos una unidad de cuidados paliativos, y así pobres como vamos de los derechos, los que siguen en su casa, van al médico, la enfermera. La enfermera la hemos perdido, no tenemos enfermera, tenemos psicólogo, médico y psicólogo, queremos pronto tener enfermera, por eso es una especialidad, se hace una residencia en cuidado paliativo en Perú no hay, en Ecuador sí, y en muchos otros países también. Porque los cuidados paliativos deben empezar desde que se diagnostica una enfermedad grave como el cáncer. A medida que se hace el diagnóstico, se va aumentando los cuidados paliativos, ¿no? Y después se va bajando los cuidados curativos, cada vez hay más cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos no terminan con la muerte del paciente, sino con esta etapa que se llama el duelo. Acompañan a la familia hasta que acepten la partida de una ser querido, ¿no? Entonces es una especialidad bastante interesante. Bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar con esto que me lo plagié cuando hice mi doctorado en Cayetano Heredia porque me gustó mucho. ¿Qué pasa? Cuando tenemos cualquier enfermedad, siempre el paciente puede salvarse. Entonces lo importante de esa enfermedad es que el paciente se salve. En segundo plano es conservar la vida. Se puede salvarla, va a conservar la vida. Y tercer plano va a ser alivio del sufrimiento. Entonces yo para salvarlo voy a hacer a veces sacrificios. Me va a cortar la apéndice, me va a cortar el brazo, otro, va a vivir, vale la pena, va a vivir. Pero la enfermedad crónica es continua. Llega un momento, que he dicho lo que nosotros tenemos que aprender a diagnosticar cuándo es el cambio de foco. Cuando ya es la enfermedad crónica, por decir, una insuficiencia renal crónica, una insuficiencia cardíaca crónica, o un cáncer terminal, llega a este punto y ya la muerte va a venir. Entonces, este punto es cuando empieza la agonía. Y esto es lo que tenemos que aprender los médicos. Porque cuando ya estamos en este plazo, la muerte es inminente. Hagamos lo que hagamos, el paciente va a morir. Entonces lo más importante es el alivio del sufrimiento. Acá podemos el sufrimiento dejarlo a un lado, porque vamos a salvar la vida. Y tercero, conservar la vida. Es decir, un paciente que está agónico, ya para una morir, si le da una apendicitis, no lo va a operar. Porque lo operen, le saque o no la apendicitis, vuelve a morir. Entonces no le va a agregar un sufrimiento a nada, pero sí le va a calmar el dolor. Sí le va a calmar la fiebre que la infección le puede dar, ¿no? Pero ya es próximo a matar. Entonces, el problema es eso, encontrar ese cambio de expectativa, y es lo que ustedes tienen que aprender, y solo se aprende con yendo al hospital, estando con los pacientes, ¿no? Y entonces, fíjense, va a cambiar todo. En este momento, el paciente puede salvarse, la enfermedad se va a curar, por ejemplo, el principio de beneficencia, primero hacer el bien al paciente, pero más importante, no tratar de que no sufra más, tenga más daño desde no maleficencia y en cambio acá se pierde. Lo más importante es no hacerle nada de daño, no maleficencia, aunque perdamos la posibilidad de hacerle el bien, porque ya evidentemente el paciente va a morir. Los dos tienen que haber el principio de autonomía y justicia. Tenemos que trabajar conversando, hablándolo, así como el ejemplo que le puse el doctor Quintanilla, y con justicia dándole a cada uno lo que le corresponde. En conclusión, el cáncer es importante en la vida de todos, el dolor por cáncer debe ser bien manejado, cuidados paliativos deben iniciarse en el momento del diagnóstico, el abordaje debe ser integral, el médico general, lo que dice acá, internista, el médico de familia tiene un importante rol en el cuidado paliativo del paciente y
el manejo del dolor. No debe ser el oncólogo, debe ser el médico de cabecera. ¿Por qué? Porque es el médico amigo del paciente, es el médico que lo conoce. Brevemente vamos a hablar sobre investigación del cáncer, para decirles simplemente que ha habido 3 etapas en la historia de la investigación. Al inicio, por su Hipócrates, hasta el ser Claude Bernard, que es un científico francés que empezó la ciencia como tal. En ese entonces la investigación clínica era fortuita. ¿Qué quiere decir? Que todo acto médico era realizado per se en humanos y tenía un carácter beneficiente y solo por accidente investigado. A nadie se le decía, se les ocurría decir, voy a darle mate manzanilla, no. Primero vamos a hacer una prueba doble ciego a ver quién le cae bien el mate manzanilla, quién le no. Pero yo he visto que le hace bien a ella, entonces también le doy a ella. Entonces, así es la medicina. Y ahora que ya ves, esto se ha revelado. Entonces, no había mucha investigación. La investigación era simplemente un accidente, ocurría, entonces investigaba. En cambio, desde Claude Bernard, las cosas cambiaron. Me dijo, solo lo que experimentemos tiene aplicación. Todo lo que el médico quiera aplicar tiene que haber sido experimentado, si no, no vale. Entonces surge otro paradigma, ¿no? La validación o la investigación en seres humanos tiene que ser posible per se y no solo por accidente como era antes, ¿no? Por accidente veían que pasaba algo, ya eso debe ser bueno. Ahora no, tenemos que empezar a decir si es bueno o no. Y prima en esto el principio de autonomía, tanto de los sujetos como de los investigadores. Entonces siempre en esta época, Claude Bernard, la bomba atómica, cambió todo. Todo lo que usamos tiene que ser experimentado. Por eso decía, no hay evidencia que eso funcione. Si hay evidencia que funcione. Y entonces empezaron a investigar de todo y empezaron también a hacer excesos, ¿no? Especialmente los nazis empezaron a probar. A ver, ¿cómo hago ojos azules? ¿Quién son ojos azules? Les ponían tinta china. A ver si quedan ciegos. Pero hacían la prueba, pues estaban buscando la solución, ¿no? Querían buscar antibióticos, le metían caquita en el estómago y ya les empezaron a probar antibióticos que nunca había funcionado, porque ellos se morían, porque así no era, ¿no? ¿Cómo tienen que investigar? Pero no eran daños, ¿no? Entonces, eso llevó al exceso de investigación, todo el mundo investigaba, nadie sabía quién lo estaba investigando, y entonces en Nuremberg condenaron a 17 médicos por cometer excesos de investigación con seres humanos. Y entonces cambió todo, de Nuremberg a la oreja roja cambió y empezó el comienzo formal de la ética y la investigación. Ya no era cuestión de investigar por investigar, además había que investigar con el sujeto de experimentación debe dar un consentimiento. Surge el concepto de consentimiento informal. El consentimiento debe ser voluntario y conservar la libertad para retirarse, ¿no? El experimento debe ser necesario. ¿En qué caso ha habido cambiando el color de los ojos, no? Necesario y correcto y de bajo riesgo para el paciente, ¿no? Por ejemplo, eso pone materia mecánica, mucho riesgo, no se puede hacer. Lo que hizo Daniel García cambió hacerse contagiar para ver qué pasaba, ahora no se puede. En esa época sí, porque era otra época, ¿no? Entonces ahora vamos presos, se le hacen esto. Y otra cosa importante, el investigador debe ser calificado, no cualquiera puede investigar cosas así. Y así empezó a formarse la ética en la investigación. A pesar de todo, porque fíjense, el Nuremberg fue después de la Guerra Mundial del 45, empezaron a haber casos que ustedes ya los han visto en la ética, ¿no? En Willowbrook, en 1965, en 1956 hicieron contagiar hepatitis a unos niños retardados para buscar una vacuna para hepatitis que nunca salió, la vacuna salió recién hace 10 años. En 1966 en Columbia, esto salió de Nuremberg, a pacientes viejitos les hacían dar cáncer, les contagiaban células cancerosas, les ponían células cancerosas, les daban cáncer y probaban medicamentos a ver si lo podían curar y no se curaban, se morían. Y también aquí, ustedes saben, la prueba del estudio de la penicilina en los negros, que buscaban a ver si la sífilis era diferente en los negros que en los blancos, ¿no? Y la verdad que la barbaridad, porque ya existía penicilina, muchos de ellos murieron, y recién Clinton los perdonó. A pesar de todos esos elementos paradigmáticos, se hizo la declaración de Persis, que fue el primer ensayo clínico serio, buscaban pautas de cómo se debe hacer la investigación. Entonces dijeron que tal investigación debe tener un diseño científico y experiencias previas en animales, debe haber un principio de proporcionalidad entre los géneros predecibles y los posibles beneficios. Debe haber un respeto del sujeto prevaleciendo el interés
sobre lo de la ciencia, sobre la sociedad. Acá muere nuestro héroe de la medicina, ¿no? No puede ser, la ciencia no puede estar por encima de los principios de la sociedad. Y el consentimiento informado y el respeto por la libertad del individuo es muy importante. Luego de que ustedes surgió el informe Belmont, a raíz del informe Belmont surge el concepto del respeto a la persona, el principio de beneficencia y justicia en la investigación en seres humanos, ya queda establecido el consentimiento informado y la importancia, que ya lo he dicho varias veces, del balance entre beneficio y el riesgo. ¿Qué voy a obtener? Y la otra cosa, la selección equitativa del sujeto experimental. Yo no puedo experimentar con los tapados, con los quintos, no tengo que experimentar con gente normal, gente que pueda dar su consentimiento, lo que como se decía antes, se ha hecho a la normalidad. Por ejemplo, han hecho lobotomías en pacientes psiquiátricos. Para mantener el cerebro, se dan el lóbulo frontal, a ver qué pasa. Le daba pues un. Así todo, ha habido muchas otras internacionales de la OPS, de la OMS, que señalan cómo aplicar de forma eficaz los principios éticos de la investigación en eficiencia, autonomía, justicia, confidencialidad y veracidad. Y todo eso nos permite tener ahora experimentos serios que vamos a usar para tener evidencia. Sin embargo, siempre debemos estar atentos. Fíjense, en la India es el país más poblado del mundo. ¿Y qué hacen los gringos? Hacen pruebas para aumentar la fertilidad. O sea, para tener más guaguas. En la India, que cada familia tiene 15 hijos. Entonces, eso es una forma de colonialismo. ¿Por qué lo hacen ahí? Porque son tan pobres que quieren recibir la plata de estas investigaciones. Entonces, por eso lo hacen. Entonces, eso está mal. A pesar de todas estas normas, a pesar de todo lo que se haga de ética de investigación, constantemente debemos hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Fíjense, ha habido un notable incremento de protocolos de investigación en países de desarrollo. Ahora ha bajado un poco en Arequipa, pero hasta hace unos 5 o 6 años había un boom de los sites de investigación. Todo el mundo tenía sites de investigación. Yo siempre les digo, ¿qué es raro? De la noche a la mañana, los peruanos nos hemos vuelto los más grandes investigadores del mundo. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Fíjense cómo los trabajos de investigación de la industria farmacéutica habían, en 1997 subieron así, en el 2006 en los países en desarrollo. Empezaron a investigar más, se volvieron más inteligentes todos sus desarrollados. ¿Qué es lo que pasó? Que hay una distribución de los seres clínicos consolados, financiados por los laboratorios y que se van saliendo de la academia, es decir, de las universidades, y empiecen a quitar los particulares. ¿Por qué? Porque en la universidad hay mucho control. En cambio, acá no hay control. Y pueden investigar más rápido y tener drogas más fácil. Pero como no hay control, tenemos más riesgo de bloquear los principios éticos. ¿Cómo se caracteriza la investigación en los países desarrollados? ¿Tienen recursos humanos? ¿Tienen recursos tecnológicos? También. ¿Tienen recursos económicos? Sí. ¿Pero por qué ha bajado la investigación ahí? Por limitaciones ilegales. Ahora tendríamos que poner acá por favor. Pero bueno, eso veremos qué pasa. Tienen muchas limitaciones ilegales. Fíjense, una vez, el laboratorio Sobranón, que ya no existe, que producía todos los anticonceptivos, dijo: la mejor manera para que las mujeres nunca mueran, la Mujer Maravilla, tengo una conferencia que se llama así, Mujer Maravilla, le vamos a meter hormonas, que le den a la menopausia hormonas para que sean campeones. Entonces agarraron a como 10.000 enfermeras jubiladas de los servicios de salud de los Estados Unidos y a todas les hicieron estar en estos estudios doble ciego. A la mitad les dieron hormonas femeninas y a la otra mitad no les daban placebo. Pero pensaban que las que recibieron hormonas nunca se iban a envejecer, nunca iban a tener osteoporosis, no iban a tener problemas de Alzheimer, no iban a vivir para siempre. Era una cosa maravilla. ¿Qué pasó? A los 4 o 5 años tuvieron que parar el experimento, porque aumentó la cantidad de cáncer de mama, cáncer de endometrio, infartos y trombosis. Y tuvieron que indemnizar a todas estas enfermeras y encargarse de su salud de por vida. Fue un gran problema para el laboratorio, el laboratorio quebró. Limitaciones ético-legales. Si hubieran hecho eso en un país latinoamericano, ¿qué hacen? Se van cambiando el laboratorio y los dejan jodidos a todos. Entonces, por eso ha aumentado la investigación en los países subdesarrollados. Todos los oncólogos, los endocrinólogos, todos quieren tener investigación. ¿Por qué? Es menos costoso la financia de los gringos. Es menos reglamentada, acá nadie les dice nada. Y a veces tenemos ausencia de normas para investigar.
investigar eso. Por eso es que nos hemos vuelto más investigadores de la noche a la mañana. Por eso todos quieren investigar, todos quieren investigar, pero tenemos un rectorado de investigación. Vamos a ver qué investigamos. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Un estudio del Comité de Ética de la Universidad Católica de Chile señala que el 50% de los protocolos analizados hechos en Latinoamérica no cumplen los requisitos éticos básicos. Un estudio del Programa Regional de la Ética de los Países demuestra que 48% de los países de la región no hay normativas ni comité de ética que evalúen la investigación. Entonces, como hablaban que no había, ¿saben qué hicieron los laboratorios? Por ejemplo, en Arequipa, una dijeron, porque a mí me llamaron, el laboratorio Pfizer iba a hacer una investigación, entonces me llamó a 5 o 6 médicos, digo, yo te voy a pagar porque ustedes sean miembros del comité de ética. Así no es, pues si a mí me pagan a ser miembro del comité de ética, voy a decir, está muy bien, porque si no quiero plata. Entonces, los comités de ética deben existir y deben ser independientes de la investigación. Pero así funcionó en Latinoamérica y todavía sigue funcionando, ¿verdad? Recién, Toledo, el último día, cuando ya estábamos dando el palacio, a las 8 de la noche, el 29 de julio, ya estaba saliendo, firmó el primer reglamento de ensayo clínico. Y por eso el Perú más o menos se puso a ver. Como lo hicieron a última hora, era pésimo, lo tuvieron que volver a hacer. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto problema en la investigación? Por los intereses. Hay un problema de intereses en la investigación. El interés científico de toda la investigación, que debe ser el interés primario de toda la investigación, es obtener conocimiento. Cada vez que ustedes hagan su tesis, el interés científico es obtener conocimiento. No aplicar una escala de Likert para ver si cuántos tienen un lado. Veamos cuántos estornudan cuando les sopla la nariz. No, pues, tenemos que tener interés científico en la investigación, es obtener conocimiento. Entonces, acuérdense que tienen que hacer una tesis para obtener conocimiento. Lo digo porque soy curado a todos ustedes y ya estamos en pagar. Tanto así han hecho una tesis, que ya es el colmo de lo malo, que han demostrado que en salud y el mundo escomel han hecho sobre complicaciones de las hernias. El 90% de las hernias se complican. Entonces, sincero, ustedes ya médicos que están en camino, podrá ser que el 90% se complique. No, pues nadie se operaría. Si de cada 10 hernias se complican 9, nadie se opera. Aquí no operar se va a complicar. No puede ser, pero dijimos, a ver, aterricen, no iría a nadie a operarse. Si de 10 se van a complicar 9. Si de un trasplante cardíaco se complica el 20%. Un trasplante cardíaco, una hernia que es una cosa, ¿cómo se va a complicar por el 90%? Pero eso lo tenemos en nuestras tesis porque no pensamos en el interés científico, sino simplemente graduar. Y hay otros intereses, y ese es el problema de la investigación. No solamente es el graduado, eso es para ustedes, pero hay un interés económico, porque les pagan, hay un interés de prestigio. Ahora, para nosotros los profesores tenemos que recertificar para ascender. Entonces, todo el mundo quiere hacer el trabajito. Vamos a ver cuántas orejas tienen los humanos. Ah, todos tienen dos. Ah, dos orejas. Posición académica, favorecer amigos y favorecer instituciones. Todo esto crea un conflicto de intereses, crea un peligro para la investigación. Por eso, la conclusión, ahorita vamos a ver, fíjense, más complicados los intereses cuando se pone la universidad versus la industria. Cuando la universidad investiga, los temas de investigación son seleccionados por las necesidades sociales y científicas. ¿Cómo es posible que en la India, que nacen tantos, vayan a hacer un trabajo para que nazcan más? Es absurdo. Entonces, ya la industria selecciona por interés productivo. Ahí se pone bien, necesitan plata. Entonces, móviles de plata, entonces tengo un montón que como son muy prolíferos, tienen a tener muchos hijos, seguro lo que yo pruebe va a funcionar bien. Y después le va a decir, mire, funcionó muy bien, vendrán y recién llegó. El manejo de la información en la universidad es abierto, el mismo es cerrado. Ahora vamos a ver, cuando hay efectos colaterales se quedaron callados. Lo de Organón fue terrible. La fuente de investigación en la universidad es pública, en varios lugares de la plata. En cambio, en la industria, ellos mismos seleccionan cómo lo van a hacer. El apoyo de la universidad es múltiple, la industria es lo que no lo hace. Los productos de investigación son manejados por las instituciones que hacen investigación. En cambio, en la industria es lo mismo lo maneja. Y la publicación debe ser seleccionada por la institución y por otros investigadores. En cambio, la industria es lo mismo selecciona lo que se publica. Y
Y así han pasado muchas cosas. Por eso, cuando ustedes ya sean internos, ya van a atacar a las chicas, los diseñadores como guapos, sexys, para los hombres van a ir las pateras a decir, miren, qué bonito. Entonces, y después recitan cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso pasa. ¿Qué es lo que pasó con Merck? Es un famoso caso, por eso nosotros, yo tengo una clase donde damos todos estos ejemplos, tengo 40.000, pero solamente vamos a empezar en internet. Merck, un laboratorio muy serio, sacó un producto que se llama el Biox. El Biox tenía 2.55 billones, quiere decir 2.55 billones de dólares en ventas anuales. Todos los Estados Unidos, todo el mundo recetaba Biox, yo receté Biox, todo el mundo recetaba Biox. Desde que se aprobó, 100 millones de prescripciones tuvo Biox. Y todo anduvo muy bien. El competidor del Biox era el Celebrex. Y estaba muy bien, hasta que de repente un médico, siempre los médicos científicos, vieron que había muchos muertos por infarto, de repente no tenían enfermedad cardíaca, se morían porque estaban tomando Biox. ¿Qué pasó? Cayeron las acciones de Biox. Merck conocía los efectos nocivos cardiovasculares del Biox, pero no lo publicó. Lo sacó del inserto, lo sacó de todo sitio, les hizo creer a todo el mundo que era sanísimo, que era segurísimo, que se podía usar, y la gente empezó a morir. Las acciones de Biox cayeron, cayó el Celecoxib, todos ellos, fue una estacopa, ¿no? Y todo por ejecutar la información, ¿no? Entonces, el problema de los intereses es muy serio. 1.534 de 8 revistas de prestigio, 17% era auspiciado por laboratorio y 29% tenían conflicto de interés. O sea, cuando ustedes busquen evidencia, hay que leer abajito, que no tenga problemas de conflicto de intereses, ¿no? Y hay en todo sentido. Este es el caso, no sé si lo han escuchado, de Juan Hoxiu. Juan Hoxiu era un capo, un chinito coreano que era el capo de la genética. Había logrado clonar exitosamente un perro. Según él, había clonado varias células humanas. Es importante la clonación de células humanas porque se está buscando tejido. Por ejemplo, reproducir un tejido cardíaco para reemplazar tejido cardíaco, reemplazar tejido renal para hacer. Entonces, había creado 11 células troncales para hacer integración. Y eso había salido publicado en Science, la mejor revista de ciencia. Y era mentira. Les había hecho creer a todos, ¿no? Fue el peor escándalo de Science, porque Science recibe 12.000 papers al año, tiene 23 editores, es decir, tiene 23 personas académicas profesionales que revisan todo y solo aceptan el 30% de los 12.000. ¿Ya? Y de esos 12.000 pasa todavía un peer review, es decir, una revisión por pares. Por fuente de genética, yo llamo a 6, 8 especialistas de genética y dicen qué les parece este artículo. Y 8% solo de los 30 son publicados. Por eso publicar en Science es muy difícil. Así todo Hoxiu publicó, se hizo famoso, lo querían poner como el zar de las coronaciones y descubrieron que era mentira, que fue un escándalo para hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre va a haber este problema. Por más de que haya problemas de que la biología, tenga un montón de leyes, haga un montón de cosas, siempre el ser humano echa la ley, echa la trampa, va a querer buscar algunos subterfugios para hacer una vida. Y ustedes van a tener que hacer. Por eso lo que viene ahora es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta realidad? Ustedes, los médicos jóvenes, tienen que aprender. La participación social de la comunidad científica es muy importante. Por más que se actualicen normas, se creen leyes, a la larga tenemos que ser críticos con todo lo que lean. Desgraciadamente las votaciones ahora son muy cortas. Cuando votaba en oncología que se quedaba todo el día conmigo, necesitábamos incluso una revista, yo tengo varios artículos, por ejemplo una publicada en New England, que dice que la comida chatarra no previene el cáncer del colon. Porque hicieron un estudio en 350.000, fíjense, así hacen los mismos, grandes números de chapapunas, 350.000 pacientes los dividieron en dos. La mitad les dieron comida chatarra. Y la otra mitad, verdurita, todos sanitos, ¿ya? Y lo compararon, lo siguieron 10 años con colonoscopía a ver el crecimiento de los pólipos. Llegaron a la conclusión que era lo mismo, comiendo comida chatarra, comiendo el otro, la cantidad de pólipos y cáncer de colon y los dos grupos eran iguales. ¿Dónde está la trampa? Hay una trampita. Como hemos leído el trabajo, ustedes vean, ¿cuál era el error? Salió publicado, lo mencionaba.
El error era que todo el grupo, los 350, tenían poliposis familiar, todos tenían polio. Y por eso, coman carnes, coman chatarra, coman no chatarra, tenían que hacer cáncer. ¿Por qué? Porque el factor genético es más importante que el factor ambiental. Entonces la respuesta es esa. Y con eso todo el mundo le escribió a Luis y lo sacaron después que todos los años lo habían dicho que sí. Por eso, así salga por todo el mundo, sean críticos, cada rato me vienen con artículos. Nosotros, los residentes, lunes, martes y viernes presentan revisión de revistas. Y cada rato vemos eso. Cada rato vemos, como en la tesis que les comentaba, que han sacado 90% de documentaciones con una cardioplastía en un país. Entonces ustedes tienen lo que lean y dicen, no puede ser. O sea, a mí me vienen a decir, no, esto ya salió publicado, mentira, pero no les creo, algo está pasando. Por eso nos tenemos que ser nosotros críticos, acordarnos de la ética, nos vamos a pasar rápido porque ellos son especialistas en ética, recordar que hay varios riesgos en la bioética, el número de casos, comités hospitalarios de ética, consentimiento informado, por ejemplo, acá hay un comité de ética de la Católica, todos ustedes se van a pasar por el comité de ética. ¿Qué hace el comité de ética? Lo piden y lo aprueban. Ni siquiera les van a llamar, de verdad que he dicho, van a tener retiro de los aprueban nomás, porque creen que tienen la competencia de solucionar la situación. En otros sitios sí son muy importantes los comités de ética. El cirujano francés quería hacer un trasplante de cara. El primer trasplante de cara que hizo. Antes de hacer el trasplante de cara, tuvo que ir al comité de al explicarle qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, y dónde iba a sacar la cara del otro paciente, cómo lo iba a poner la cara a esta chica, esa gente no que fue la primera que recibió una cara porque se había lastimado también. Ya terminamos, muchas gracias. Conclusión. La dignidad humana es el principio fundamental. El bienestar del ser humano debe anteponerse al interés de la ciencia y la sociedad, que es el bienestar. Por eso Alcides Carrión no hubiera sido liberado. Evitar el daño de los participantes y, si es posible, mejorar su salud. Respeto a la autonomía de los participantes, consentimiento informado para cualquier intervención biomédica, y esta sí es la última, quiero